Ahora sí. Entonces, vamos a comenzar. Primero que todo, muchas gracias por compartir este espacio, por estar acá. Muchas gracias por su interés, por la disposición, ¿ya? Eh, y lo que antes de partir me gustaría compartirles esta información. En una de esas también se lo pueden compartir ahí entre sus compañeros, compañeras, compañeras y además también en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Eh, para que estén enterados de lo que nosotros vamos a realizar. ¿Ya? La otra semana tenemos sesión doble, ¿ya? Es decir, tenemos nuestra clase del día martes y además tenemos nuestra clase recuperativa del día viernes. Eh, por temas de tiempo y de calendario, vamos a hacer un pequeño cambio en el orden de las temáticas que nosotros estábamos revisando. Entonces, el martes vamos a trabajar el módulo de géneros y feminismos, ¿ya? Y por lo tanto, el viernes vamos a trabajar con el módulo de esquizoanálisis, ¿ya? Que ya vi que ya tuvieron su ayudantía ahí con la Jessie, que lo explicó, pero maravilloso. Así que no va a ser tan complejo lo que vayamos a ver en esa clase, porque es un tema medio difícil, ¿ya? Entonces, comentarles que nosotros vamos a realizar este martes y qué es lo que hemos preparado para ustedes, ¿ya? Es un seminario, bueno, por supuesto que esto siempre lo hacemos bueno, desde que llevo trabajando también en la UDP, desde el 2018, siempre hemos instalado este espacio, ¿ya? De este seminario de géneros y feminismos. A mí, por supuesto que me resulta eh, necesario que muchas de las temáticas también que nosotros conversamos las podamos abrir, ¿ya? A personas también que están trabajando en el mismo tema, a personas también que les pueden dar otras visiones más allá de las que tengo yo, ¿ya? Y para eso hemos convocado también a un grupo, como les dije, no tan solamente de excelentes profesionales, sino que de amigues, de amigos, amigas, para compartir este espacio, ¿ya? Entonces, para que se lo puedan informar a sus compañeros, ojalá ir en el grupo de WhatsApp, si tienen alguna junta, etcétera, para que ese día, por favor, se conecten el martes 2 de junio a las 15 horas puntuales. Ojalá antes. Yo voy a estar conectado por lo menos 30 minutos antes, ¿ya? Esto es importante porque tampoco queremos extendernos mucho, pero nos hemos dado cuenta que este tipo de eventos suelen extenderse harto igual, ¿ya? ¿Qué vamos a realizar entonces el martes? Vamos a realizar un seminario, Géneros y Feminismos, donde también ahí van a estar encargados de la bienvenida y la presentación, la Jessie, el Kate, el José va a estar también moderando ahí estas presentaciones y presentaciones que están relacionadas con la temática que vamos a ver. Y acá están nuestros invitados, maravillosa gente. Di Marco Carrasco, él es performer, así que va a ser súper interesante ver también la perspectiva que él tiene acerca de la educación. Él es historiador del movimiento queer en Chile, ¿ya? Entonces, súper interesante porque además él es parte de todo ese movimiento, ¿ya? La Natalia Rus, todavía ahí no nos queda información, pero la Natalia Rus es socióloga de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Eh, es súper interesante. Yo a ella le hice clases en el magíster de trabajo social de esa universidad. Y ella es muy interesante porque ella lo que trabaja es en un taller de desprincesamiento para niñas, ¿ya? Justamente todo lo contrario a lo que hizo la Katy Barriga con su taller de princesas, la Natalia Rus trabaja en un taller de desprincesamiento, ¿ya? Así que ahí les va a contar también las técnicas y las estrategias que ella sigue en las intervenciones comunitarias que ella realiza bajo ese enfoque, ¿ya? El Sebastián Godoy también, otro grande. Él fue mucho tiempo activista del movimiento por la diversidad sexual y ahora está trabajando con población migrante en Arica. Él es sexólogo y además él es fonoaudiólogo. Entonces también ahí nos va a estar hablando acerca de las concepciones, de lo masculino, lo femenino, las identidades, etcétera, ¿ya? Y por supuesto algo súper importante que se trabaja muy poco, que tiene que ver con el trabajo clínico de las sexualidades no hegemónicas.
¿ya? Así que ahí también va a ser interesante lo que él nos puede aportar. Y la Dani, que es una amiga íntima de la vida, la Danich del amor, la salvaje Arraño, un nombre bien pomposo porque ella también es bien chaucera. Ella es dirigente histórica del movimiento por la diversidad sexual y en especial por la defensa de los derechos humanos de la población trans. A mí me encanta cuando me envió su descripción porque ella me manda y me dice, yo quiero que vaya esto. Entonces ella me dice que ella se define también como una activista escort, ligada también ahí a los derechos sexuales y reproductivos también, con toda esta discusión que ocurre ahí con el tema de las posiciones feministas abolicionistas, ¿ya? Que consideran el trabajo sexual como explotación y opresión, y los movimientos de liberación justamente de estos grupos que defienden la prostitución como también una forma de liberación del deseo, del trabajo y contrahegemónico de la moral. Entonces, eso va a estar bien interesante también de ella. Ella es también asesora, ella trabaja en una empresa de aseo, es escort, es dirigente, fue la primera persona trans en Chile, si la buscan ahí la van a encontrar, que pudo hacer, que obtuvo su carné con su nombre social. Eso también es bien interesante. Lo que nosotros ahora estamos viendo y que se está dando recién, ella hace muchos años que está luchando por eso, lo consiguió de forma personal, ahí apelando a las distintas instancias jurídicas, entonces yo creo que eso va a ser bien interesante también, ¿ya? Ella trabaja mucho el tema de la prevención en salud, ¿ok? Así que, y ella habla sobre su experiencia, y ella, bien ahí, sin filtro, así que ahí la van a escuchar, va a estar bien interesante también ese espacio, ¿ya? Y por otro lado, vamos a tener una performance online, ¿ya? Pregúntenle si conocen a ella gente de la generación del José, pues la generación de su ayudante. Ahí ya conocen un poco la metodología de trabajo. A nosotros nos interesa también que no tan solamente la universidad integre temas que de repente no se consideran y no se hablan tanto, sino que estos temas se tomen en la universidad, ¿ya? Lamentablemente, claro, lo que hacíamos antes era que el espacio físico donde sucedían estas performances era en la sala de clase, ¿ya? Que era súper heavy, entonces estaba quedando un poco la cagada en la sala de clase y teníamos mucha gente pegada ahí en las ventanas, así como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y claramente eso era gracias a Di Marco, que también nos va a compartir una performance. Eh, y además nosotros tenemos pensado también una actividad, y eso ya es surprise para esa fecha, ¿ya? Una actividad que va a estar a cargo todo el equipo con ustedes, ¿ok? Eso pues para que estén informadas de lo que va a pasar este martes, por favor les pido que si pueden comunicar a sus compañeros, compañeros, de que por favor se conecten a la hora y ojalá mucho antes, ideal, ¿ya? Vamos a comprometidos, no nos podemos pasar, ¿ya? Así que eso pues, yo les voy a estar enviando porque ya estoy trabajando en el afiche, estamos trabajando en todo para darle el color que se merece este encuentro, ¿ya? Eso, para que lo puedan ahí compartir, se los agradecería enormemente, ¿ya? Sí, va a estar entretenido, va a estar súper entretenido, así que por favor, asistan, ¿ya? Así que en eso hemos estado trabajando. Por otro lado, también por ahí el José me avisó que le había llegado una lista de parte de ustedes, como de las personas que todavía no tenían sus notas. Muchas gracias por la paciencia. Ya estoy en la mitad de las notas, ya me queda solo la otra mitad, así que este fin de semana lo saco sí o sí para que ustedes también tengan esa retroalimentación antes de su Solemne 2. Así que eso pues, ya he estado ahí trabajando en ello también para que puedan tener ahí una retroalimentación potente, ¿ya? Como les comentaba, creo que se enseña muy poco sobre redacción académica y una cuestión que se le entrega mucho puntaje en cada evaluación, así que necesito que lo aprendan bien y que podamos utilizar estos espacios justamente para ello, ¿ya? Y otra información también que es necesaria que ustedes lo sepan, que yo también ahí lo dije el primer día de clase, pero las revisiones no son así de autoritarias. Si ustedes tienen una observación con respecto a las revisiones que realizamos, ¿ya?
Por supuesto que usted tiene todo el derecho a comunicarse conmigo y decirme, mire, profe, sabe que no estoy tan de acuerdo con esto, por este tipo de razones, podemos revisarlo, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Para que usted eso también se lo informe a su curso, ¿ya? Por el grupo de WhatsApp que tienen, así que también ahí siéntase con todo el derecho a escribirme en caso de que haya alguna observación que a usted no le haya parecido, ¿ya? Creo que es parte también del proceso, así que hágale nomás. Eso pues, eso es lo que tenemos preparado. Por favor, también recuerden, el próximo viernes tenemos clase recuperativa y sobre esquizoanálisis. Y ahí yo también les voy a, no el martes, porque el martes vamos a estar dedicados a esto nomás, ¿ya? El viernes podemos dedicarnos también ahí a consulta, a preguntas también, porque se nos viene también ahí el cierre de semestre, ¿ya? Entonces, para eso le vamos a dedicar el viernes, no el martes, porque la idea es que estemos pasándolo bien y que nos deliguemos un poquito eso, no se preocupen. Tengo inclusive también hay unas propuestas que hacerles para no seguir atosigándolos con tanta carga académica y porque tampoco quiero que las fechas se les vengan encima, ¿ya? Así que con el trabajo que hemos estado realizando, les digo, como equipo, hemos estado súper contentos también con la respuesta que han tenido, así que vamos a seguir como en esa línea, ¿ya? Eso pues. Y para comenzar entonces, no darle mala lata, perdón, pero era necesario que esto quedara como poder informarle esto para que no se los pille de sorpresa. Voy a dejar de compartir para poder compartirles ahora la presentación. Y antes de compartir la presentación, yo quería como preguntarles qué conocen ustedes o qué saben ustedes con respecto a este tipo de metodologías de búsqueda bibliográfica. ¿Han tenido talleres? Y si los han tenido, ¿de qué se han tratado? Necesito saber eso también para no repetirles la información, ¿ya? No sé si alguien ahí pueden escribir, pueden activar su micrófono. Ideal. ¿Aló, profe, se me escucha? Sí, se le escucha a Williams. Dígame nomás. No, o sea, al menos en investigación, por mi parte, nos enseñaron a usar la biblioteca virtual que tiene Ya. la UDP, pero, y bueno, cómo buscar en base a como conceptos, que, por ejemplo, buscar papers y que se basen, no sé, en ciertos conceptos y usar esa como metodología en cuanto esto, por ejemplo, el AND, el OR o el NOT. No sé si me explico bien. Por ejemplo, buscar este concepto, o buscar este o Ah, el sí, otro. ya. Pero eso es lo que al menos a mí me han enseñado, más que O nada. sea, son conceptos booleanos, los códigos booleanos. Sí, sí, eso. Ya, ya, sí, que se llaman códigos booleanos. Los códigos booleanos son códigos bien sencillos, pero lo que les voy a enseñar, ya, yo lo pensé porque dije, típico que siempre trabajan con los códigos booleanos, lo que yo les voy a enseñar acá son las combinaciones de códigos booleanos para hacer más específica y rápida su búsqueda, ¿ya? Así que muchas gracias, Williams, por su aporte. No sé si alguien más quiere comentar algo antes de comenzar, para saber también qué es lo que ustedes están pensando con respecto a, esta, a este taller, ¿ya? O lo que saben antes de empezar para no repetir tampoco tanta información, ¿ya? Profe, ¿se me escucha? Dígame. Sí. Eh, que como de la mano de, no sé si es que lo tratará, pero por ejemplo, en el caso de ahora que estamos trabajando el malestar en la cultura, a mí algo que me pasa mucho es que al leer el malestar de la cultura, por ejemplo, me interesaría mucho también encontrar autores que hayan hecho sus propias lecturas y sus propias críticas, sus propios análisis del texto. Y eso me cuesta mucho, como que no sé muy bien cómo abordarlo desde Google, busco así como análisis, me aparecen, no sé, monografías.com, pero Ya, genialísimo, genialísimo, porque lo tenemos pensado. Ahí yo le voy a enseñar un tipo de código que usted lo va a poner en un buscador o en Google y va a aparecer justamente todas esas distinciones que está solicitando usted. bacán, bacán. Ya, genial. Entonces parece que estamos como bien alineados, porque estuve hablando también ahí con el José, que el José también estuvo haciendo ahí un tallercito con su grupo de ayudantía. Entonces ahí le pregunté al José qué los temas que había tocado y las preguntas que habían salido para poder también extender esa información y no volver a ser repetitivo y que además le ayude a las personas que no han tenido como ese espacio, ¿ya?
Eso, pues entonces comencemos nomás. Cualquier duda, consulta, pregunta, por favor, usted deténgame, interrúmpame y proseguimos, ¿ya? Entonces, pensando en que lo que estamos haciendo es una publicación y como le habrán contado ya las chiquillas del equipo, es una publicación que va a aparecer en las redes sociales de la UTP, ¿ya? Es súper importante también que nos podamos hacer un cargo también de tan magna responsabilidad, porque me comentaban que no se había hecho antes y si nos resulta, podíamos instalarlo también como imagínense, ustedes serían el volumen uno y después con cada curso vamos a ir sumando distintos volúmenes también, y eso sería bien interesante. Imagínense armar un repositorio con todo lo que están trabajando, pensando, ensayando, ¿ya? Entonces, con eso, básicamente, que el tema de la búsqueda bibliográfica tiene un objetivo que tiene que ver con que nosotros podamos encontrar la información que deseamos, que nos sirva para cierto tema. El punto es que muchas veces lo que hacemos nosotros es que tratamos de buscar información de la nada. Y la búsqueda bibliográfica, de hecho, tiene un montón de archivos, porque eso es lo que sucede. Al principio uno empieza a buscar y empieza a guardar cosas, y esas carpetas de PDF que usted descarga para poder pensar su investigación, de 20 PDFs que baja porque encuentra que de repente se parece, de repente el título son interesantes, le van a servir unos 3 y unos 4, ¿ya? Y luego va a tener que seguir reanudando la información porque 3 y 4 papers para un trabajo de investigación es poquito, ¿ya? Entonces, en ese sentido, siempre tienen que pensar que la búsqueda bibliográfica parte por un objetivo anterior y que no es tan solamente meterse a Google y empezar. También es una opción. El punto es que se van a demorar mucho más. Ya hay códigos que son mucho más fáciles, que son fáciles de utilizar y que a ustedes les puede servir para disminuir el tiempo que va a pasar pegado a una pantalla buscando información, y mucho más en este contexto, ¿ya? Entonces, lo primero que usted tiene que hacer cuando usted determina o va a iniciar una búsqueda bibliográfica es determinar un objetivo. ¿Qué es lo que quiere buscar? Por ejemplo, lo que decía ahí el compañero, decía, sino que nuevas revisiones con respecto al malestar en la cultura, ¿ya? Entonces, ahí hay un objetivo claro. Entonces ya sabe qué es lo que quiere buscar. Yo siempre, por ejemplo, esto como tip, pero siempre que me hacían buscar o que de repente busco información sobre un tema, yo lo que hago es tratar de buscar primero información sobre las críticas a ese tema. Y siento que eso es súper interesante porque cuando los autores critican algo, pasan por un análisis, pasan por la revisión, explican el tema antes de criticarlo, y eso es un buen inicio para su búsqueda. Iniciar la búsqueda del tema que les interesa, ¿ya? Y porque además también abre la perspectiva, así uno puede ir buscando cosas que no se imaginaba, encontrarse conceptos de los cuales uno no se esperaba y que resultan súper pertinentes también, ¿ya? Entonces, cuando identifica su concepto, ¿ya? Los conceptos sobre los cuales quiere trabajar, entonces yo le recomiendo que haga un listado. Malestar en la cultura, psicoanálisis cultural, psicoanálisis social, ¿ya? Lo que haga un listado de todas aquellas cosas que usted cree que son sinónimos de la palabra que es la que está trabajando, ¿ya? Eso va a servir también, no tan solamente, y si no sabe, ¿ya? O usted cree que puede ser, invente, ¿ya? Malestar en la cultura. Ya, ¿a qué me suena? Psicoanálisis aplicado a la sociedad, o psicoanálisis sociológico, o psicoanálisis colectivo. Invente, y créame que se va a encontrar con que hay un montón de gente que ya inventó define su concepto y empieza a definir
todos los términos relacionados con ese concepto, ¿ya? Así va armando como un árbol sobre el cual usted puede ir definiendo, ya mira, aquí aparece algo, oye, mira, la achunté, hay alguien que habla sobre psicoanálisis colectivo, ¿ya? Y si va a hablar sobre psicoanálisis colectivo, perfecto, mira, y aquí habla que uno de sus primeros desarrollos fue el psicoanálisis social argentino de Pichon Rivière, y ahí se le va a abrir pero un montón de temáticas, porque Pichon Rivière, por ejemplo, lo que hace con el psicoanálisis, como sucede en toda Latinoamérica, es otorgarle un carácter político y liberador y analizar la sociedad en la que en la que vive Latinoamérica, por ejemplo, durante la época durante la época de grandes dictaduras, por ejemplo, en el Cono Sur, ¿ya? Así que ahí ya tiene como una primera estrategia, haga un listado, invente términos, no es necesario conocer, no tiene por qué conocer antes de buscar, y muchas veces eso sucede, ¿ya? Muchas veces se terminan limitando en inventen términos y después buscan, ahí van a ver si existe o no, ¿ya? Y les puedo asegurar que los psicólogos son bien creativos, son buenos para bla bla, eh, y este término, por lo más rebuscado que suene, créame que ya debe existir, ¿ya? Y con todo esto, lo que usted va a desarrollar es una técnica que se llama tesauro. Los tesauros, yo lo ocupo no tan solamente como búsqueda bibliográfica, sino que lo busco como mi esquema de trabajo para mis líneas de investigación, siempre se han, de investigación-acción, siempre se han centrado, por ejemplo, en temas como la naturaleza, la relación con el territorio, comunidad, metodologías participativas. Entonces yo voy perfilando, por ejemplo, a partir de ciertos términos, los temas que a mí me interesan, los temas que me son comunes, que me apasionan, ¿ya? Frente a eso, uno va determinando y uno va armando como una especie de árbol con esas temáticas que a uno siempre le gustan, que a uno le importan, que a uno lo mueven, ¿ya? Cuando usted arme ese árbol, ya ahí yo le voy a mostrar un ejemplo de cómo se arman, usted lo va a tener listo. Entonces, cuando usted quiera hacer una investigación y quiere innovar en esa investigación, pero también serle fiel a sus impulsos investigativos, basta con que cambie una palabra, basta con que cambie un término, y usted podría armar toda una búsqueda bibliográfica y una investigación, cambiando algunas cosas que para usted son periféricas y que son importantes también de indagar, pero los núcleos van a ser los mismos. Para mí un núcleo es la intervención comunitaria, ¿ya? Es la comunidad. Para mí es un núcleo. Y desde ahí trabajo las distintas temáticas de investigación, en términos de, como les dije, relación territorio-naturaleza. Entonces, cambio esa frase y esa frase se mantiene, y luego hablo acerca de desastres socionaturales o de conflictos ecoterritoriales, ¿ya? Que han sido como los conceptos a los cuales he llegado a partir de la búsqueda, ¿ya? Entonces, usted va a elegir un tema, por ejemplo, malestar en la cultura. Va a definir subáreas: psicoanálisis social, psicoanálisis argentino, porque ya cacho que Pichon Rivière tiene un rollo con eso, ¿ya? Eh, análisis, análisis institucional. No sé si ustedes han leído ahí, yo creo que les puede servir para sus trabajos, si es que han leído, que él trabaja el psicoanálisis desde o sea, aplica el psicoanálisis al análisis institucional, al análisis de las instituciones, ¿ya? Y se aplica en el mundo laboral, se aplica en política pública. Es súper interesante lo que hace ahí Foladori, ¿ya? Por si acaso le interesa ahondar en esa perspectiva. Entonces ya va definiendo algunos conceptos. Entonces va a ir buscando términos asociados y se va a dar cuenta que hay muchos fenómenos que se parecen mucho, pero desde distintas disciplinas tienen distintos nombres. Entonces eso también es importante que los vaya trabajando. Por ejemplo, en psicología comunitaria, la psicología que está encargada como del análisis de la relación naturaleza-persona, se le llama psicología ambiental, ¿ya? Y últimamente se ha hecho bien visible una visión
no tan solamente desde el espacio físico, sino desde el espacio también subjetivo y de las luchas de poder. Por lo tanto, ahora se habla de psicología ambiental comunitaria. Pero por otro lado, tenemos a los biólogos que empezaron a hablar ahora de ecología política y que tiene una visión comunitaria, pero impresionante, una visión acerca de que la naturaleza es política, de la transformación social de nuestras relaciones con el entorno, y yo digo, chuta, la psicología comunitaria también está hablando lo mismo, ¿ya? Entonces ahí uno puede hacer esos enlaces, ¿ya? Y eso resulta súper interesante también en una investigación. Entonces busquen, rompan un poquito también ahí los límites de las disciplinas, porque se van a encontrar que hay muchas otras disciplinas hablando de lo mismo, pero con otros marcos conceptuales, con otros términos, con otro vocabulario, ¿ya? Y eso es necesario también que empecemos a romper para poder darnos cuenta que podemos conversar mucho, imagínense la psicología, conversando sobre la biología, acerca del carácter político de la naturaleza, ¿ya? Bien igual. Entonces, para eso lo que nosotros vamos a hacer es un esquema donde vamos a estructurar toda esta información, ¿ya? Y este es el esquema. Esto es un tesauro, ¿ok? Entonces, yo les voy a explicar cómo ustedes pueden armar sus propios tesauros. Y los tesauros son lo que usted va a definir como una búsqueda bibliográfica, es como la estructura conceptual de cualquier ensayo y de cualquier investigación, ¿ya? Entonces, la cultura, ¿ya? Ese es el... No, perdón, me equivoqué. Tema general, psicoanálisis, ¿ya? El tema general, el psicoanálisis. El tema central, entonces, para usted va a ser, o tema preferido, como aparece ahí, tema preferido, que aparece en el centro, malestar en la cultura. Variantes. ¿Cuáles son las variantes del malestar en la cultura? Por ejemplo, análisis institucional, que trabaja el malestar en la cultura, ¿ya? Por ejemplo, el psicoanálisis social o psicoanálisis sociológico. Y ahí tiene otras variantes, ¿ok? Yo le recomiendo que cuando usted arme su tesauro, su concepto central, ármelo desde lo que a usted le apasiona. Así es, conceptos que usted inventó, ideal. De hecho, así se parte, porque usted va a partir desde ahí, de lo que a usted le gusta, de lo que a usted lo mueve, ¿ya? Y a partir de eso va haciendo la búsqueda bibliográfica. Y si se encontró con un concepto que le llama mucho más la atención que el que había pensado, ¿ya? Lo cambia. Y así va complejizando su árbol, así va complejizando su tesauro, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, con mi tesis de magíster, que yo trabajé conflictos ecoterritoriales en Valparaíso, mi concepto principal era conflicto ambiental, ¿ya? Concepto general era la psicología comunitaria. Y dentro de eso, mis variantes que fui encontrando tenía que ver con conflicto socioambiental. Después me encontré con otro concepto que era el conflicto territorial. Yo dije, ya, genial. Pero después me fui adentrando más y yo iba cambiando también el marco teórico mientras avanzaba también la investigación. Y yo ya dejé de hablar de conflicto ambiental y mucho menos de conflicto socioambiental, como que si lo ambiental no fuera social, entonces ponerle ahí el prefijo socio era redundante. Entonces me encontré con una visión marxista de la relación que hablaba sobre conflictos distributivos culturales, pero también me quedaba medio raro porque seguía pensando la naturaleza como recurso económico, ¿ya? Después, eh, después llegué a otro concepto que es el que trabajo ahora, que es conflicto ecoterritorial. Y ahí ese me gustó, ¿ya? Y es el que trabajé en mi tesis de ecología, desde el trabajo de sistemas, de que cada sistema es importante y que cada sistema también se instala en cierto territorio y eso, y etcétera, etcétera, ¿ya? Y ahí uno lo va armando y va transformando su tesauro, ¿ya? Y con respecto al malestar en la cultura, que está ahí en la línea media, usted lo que va a definir o lo que va a ir encontrando son como las raíces, ya de este arbolito. Entonces usted va a ir trabajando términos que se va encontrando. Deseo,
el deseo, un término específico que es central en el malestar de la cultura, ¿ya? Que también ahí lo vi la ayudantía también que le realizó ahí José, excelente también, con respecto, por ejemplo, al deseo. Eh, otro tema relacionado con el malestar en la cultura tiene que ver con el análisis, por ejemplo, de la pulsión, con el análisis del eros, con el análisis del tánatos. ¿Ya? Usted podría dedicarse, usted podría hacer una investigación, usted podría hacer una tesis solo con ese concepto. ¿Ya? Y esa es la idea, que usted vaya desagregando, pero vaya armando jerárquicamente su tesauro, para que usted lo pueda hacer sin problema. Recomendación, ármelo con lo que usted le mueve su investigación, que le interesa indagar, ¿ya? Y luego puede ir cambiando estas palabras por otras que le hagan más sentido de acuerdo a la búsqueda bibliográfica que vaya haciendo. Luego se va a dar cuenta que este tesauro se va a transformar casi como en su hoja de ruta cuando usted quiere investigar más adelante y usted diga, mira, este tema a mí me interesa, o el tema general que funciona como paraguas, es como desde donde quiero, entonces voy a cambiar, el tema general sigue siendo el mismo y voy a cambiar ahí el tema preferido, ¿ya? O voy a cambiar el tema preferido, pero me voy a centrar en otro término específico. Y ahí uno va cambiando y va reordenando sus procesos de investigación y de reflexión, ¿ya? En torno a un tesauro que lo que hace es graficar sus intenciones investigativas y de acción y de reflexión, ¿ya? Y para eso, y luego que tenemos listo nuestro tesauro, ahí nos vamos entonces directamente a las fuentes de información. Acá vamos a trabajar, como ustedes ya lo conocen, con las fuentes de información de la universidad, de la UDP, que tiene unas bases de datos bien buenas. A mí me gusta mucho EBSCO y ProQuest, ¿ya? Así que si pueden buscar en esas dos, se las recomiendo porque tienen mucha información, ¿ya? Para eso, entonces, elaboramos nuestra estrategia y la ponemos en marcha. ¿Y cómo elaboramos estrategias? ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Es porque ahí tenemos que usar nuestros operadores lógicos o operadores booleanos, que era lo que nos comentaba el Williams, ¿ya? Y el primer operador, esto lo voy a hacer súper sencillo porque no es tan complejo, pero por si acaso alguien no lo conoce, los operadores entonces booleanos o operadores lógicos nos permiten buscar cierta información de forma más rápida y fácil. Por ejemplo, un operador de intersección. Intersección en inglés, por favor. Eh, así que no sé. Caro me pregunta, profe, ¿cómo se llamaban las fuentes de datos de la UDP que mencionó? Yo se las voy a escribir acá. EBSCO y ProQuest, ¿ya? Esas dos bases de datos son, más que bases de datos, son repositorios, es decir, son como buscadores, ¿ya? Entonces usted pone en EBSCO, no son revistas específicas, ¿ya? Sino que son buscadores de revistas aunadores, ¿ya? De muchas revistas relacionadas con las ciencias sociales, entonces son súper buenas. Además, bueno, esto me van a matar por esto, ojalá esto nunca se sepa, pero usted también puede ingresar a la página ahí del Cuervito, SciHub, donde usted puede acceder gratuitamente a archivos por los cuales se paga, ¿ya? Totalmente ilegal, pero también ahí, si buscan ahí la página del Cuervo, SciHub, puede ser ahí también que encuentren mucha información. Y en Facebook está un grupo de Facebook que se llama Bájame este paper, porfa, ¿ya? En donde uno pone el código DOI. El código DOI es como el root de un paper, ¿ya? Es como el root de las personas, el root de un artículo. Ustedes ponen el root y juntar, se los van a mandar al correo, ¿ya? Ahí también para que lo tengan ahí en consideración. Entonces, el operador AND funciona para poder buscar dos o más términos de forma inmediata, ¿ok? Así de simple. Entonces usted puede poner dos términos, y acá, por ejemplo, ahí se lo muestro ahí en un videito. Por ejemplo, si yo busco ahí el término, ahí estoy en EBSCO, por si acaso, Psychology and Climate Change, no sé, ¿ya?
Ahí se van a encontrar con todos los artículos que tengan estas dos palabras juntas, sí o sí, ¿ya? De esta forma, entonces, usted también ahí puede ir relacionando, por ejemplo, malestar en la cultura y deseo, o malestar en la cultura y protesta social, ¿ya? Ahí puede que aparezcan muchas cosas que usted le puede servir, ¿ok? Así que para eso se ocupa entonces este código booleano de acá. Ya para que lo anote entonces, este código booleano de intersección, el y o el and. Traten de buscar siempre en inglés. Es terrible, pero también con, con la comercialización, con la privatización y con la elitización del conocimiento, lamentablemente hasta la gente en Latinoamérica termina escribiendo en inglés para poder responder finalmente a, a los requerimientos de calidad que imponen las agencias externas de evaluación de la formación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, muchos de los análisis y de la escritura sobre el mundo latinoamericano está en inglés. Por otro lado, tenemos los operadores sumatorios o de suma, es decir, el o el or, ¿ya? Entonces, va a recuperar todos los documentos que tenga uno u otra, ¿ya? Uno u otro término, ¿ya? Y eso es importante porque aquí, por ejemplo, esto sirve harto cuando usted quiere buscar, está recién partiendo su búsqueda y quiere, por ejemplo, ver el tema malestar en la cultura y análisis institucional, ¿ya? Entonces ahí usted, si quiere como, esto es como la primera búsqueda, uno ocupa mucho el o el or como para abarcar más cosas que están relacionadas, ¿ya? Entonces usted busca o, or, y le van a aparecer las dos cosas y ahí usted puede ver de qué hablan, etc. Y el and, ¿ya? El de intersección, es cuando usted quiere los dos términos en un mismo paper, ¿ya? Y para eso, entonces, el operador sumatorio, acá también hay un ejemplo. El operador sumatorio, por ejemplo, tiene que ver con que si yo quiero buscar psicología comunitaria o psicología social comunitaria. ¿Por qué? Esto sucede también con términos que muchas veces se consideran similares o sinónimos. Usted también los puede buscar de esa forma. Si se da cuenta en su tesauro que hay términos que pueden ser sinónimos, ¿ya? Búsquelos con ese código booleano, ¿ya? Porque así va a tener la misma información, ¿ya? Y eso sucede mucho, por ejemplo, con psicología comunitaria, que se le llama así en Chile, pero en otros países, por ejemplo en Colombia, no se llama psicología comunitaria, se le llama psicología social comunitaria, ¿ya? Y eso bien tiene que ver con una tradición en donde se piensa lo comunitario como una aplicación de lo social y no como una rama o disciplina en sí misma, como se instaló en Chile, ¿ya? Por otro lado, van a estar los operadores de exclusión, es decir, usted puede ser que ya encontró mucha información sobre algo y quiere encontrar información sobre otra cosa, pero muchas veces están relacionados, entonces usted busca los operadores de exclusión. Entonces los operadores de exclusión es porque eliminan, ¿ya? Los operadores van a eliminar algún término que se figure tras él. Entonces a usted le interesa especificar su búsqueda, malestar en la cultura, pero ya tiene lleno de la visión de Freud, entonces usted puede poner o de repente también los análisis donde se encontró con mucho, se ocupa mucho en Chile ahora, eh, ocuparlo, el marco teórico del malestar en la cultura para el análisis de problemáticas sociales. Entonces, si usted quiere expandir su búsqueda de malestar en la cultura hacia el tema Sename, por ejemplo, y no hacia el tema de atención en salud, usted ahí pone malestar en la cultura, no, y ahí póngale sistema de salud, ¿ya? Y le va a excluir todos los papers que usted busque, ¿ya? Que hablen sobre el malestar en la cultura y además de salud, ¿ya? Y así le va a salir malestar en la cultura en otras cosas, ¿ya? Eso también es importante que ahí usted lo pueda manejar como estrategia de búsqueda, ¿ya? Por ejemplo, entonces tenemos aquí psicología ambiental comunitaria, no.
psicología comunitaria, para poder diferenciar las dos, ¿ya? Porque muchas veces pongo ambiental comunitaria, que es lo que hace de repente los buscadores, me buscan, me buscan los artículos que se parezca más, entonces me va a tirar mucho artículo de psicología comunitaria, porque no encontró sobre psicología ambiental comunitaria, y eso va a hacer que mi búsqueda me demore mucho más tiempo. Entonces, si lo busca así, usted distingue al tiro qué quiere y qué no quiere, ¿ya? En términos que muchas veces son muy similares y por lo tanto le van a aparecer un montón de cosas hablando de una o de la otra. Para eso sirve mucho ocupar el no, ¿ya? Entonces, acá hay como un ejemplo de lo que yo utilicé mucho en mi trabajo, de lo que yo utilizo de repente en mi trabajo de investigación, y que tiene que ver, por ejemplo, que usted defina conceptos claves, ¿ya? Los variantes, y que vaya encontrando siempre los sinónimos. Después nos hable de los conceptos específicos, y también hay de sus sinónimos, y de los conceptos que están relacionados, no directamente, pero que también pueden hablar sobre el tema y entregarle a usted una perspectiva amplia sobre su investigación o ensayo, ¿ya? Siempre piense que defina primero los conceptos clave, de acuerdo a si es un concepto preferido y sus variantes, si el concepto es específico o si es un concepto relacionado periférico, ¿ya? Y lo va armando en esa imagen que yo ahí le compartí sobre el tesauro. Y luego siempre busque los sinónimos para que en caso de que, de acuerdo a sus conceptos claves, todavía sienta que falta información, ahí usted recurre a los sinónimos. No antes, sino que después, de acuerdo a lo que vaya encontrando, ¿ya? Entonces, aquí hay unos trucos ahí especiales para trabajar muchas distinciones para que a usted se le haga más fácil la búsqueda. Por ejemplo, el primero, cuando hay una estrategia de búsqueda que combina muchos operadores booleanos, ¿ya? Usted lo que puede hacer es ocupar paréntesis, ¿ok? Y así usted le indica al sistema en qué orden quiere que se ejecute la estrategia de búsqueda, ¿ya? Siempre se busca lo primero que está como, ¿ya? Entonces, si usted pone algo entre paréntesis, lo primero que va a hacer los buscadores es encontrar lo que está en el paréntesis. Luego, si usted escribe cosas afuera, lo que va a hacer los buscadores es que, en primer lugar, va a encontrar todo lo relacionado, por ejemplo, psicoanálisis o esquizoanálisis. Entonces va a buscar todos los archivos sobre psicoanálisis o esquizoanálisis. Todos, 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 los va a buscar, y luego sobre familia, ¿ya? Entonces va a hacer toda la distinción de psicoanálisis y esquizoanálisis, y luego va a buscar entre esa selección los que trabajan de familia, y esos son los resultados que a usted le va a aparecer, ¿ya? Y de esa forma, rápidamente usted va a encontrar información, por ejemplo, familia y psicoanálisis o esquizoanálisis, ¿ya? Protesta social y, paréntesis, malestar en la cultura. Y así usted va desde lo general a lo específico y le aparece directamente esa información, ¿ok? Eso como punto número 1. Por ejemplo, ¿ya? Si yo busco aquí, ya lo voy a decir en inglés, pero no se ríe, así como en children, y luego viene entre paréntesis autism and therapy, ¿ya? Va a buscar entonces todos los archivos que hablan sobre autismo y terapia, y luego les va a mostrar los que hablan sobre autismo y terapia en infancia, en niñez, ¿ya? Y ahí está el ejemplo. Entonces no le va a tirar autismo y terapia en adultos o tercera edad. Y así es mucho más fácil buscar esa información cuando usted tiene más claro hacia dónde quiere llegar, ¿ya? Así que ocupe los paréntesis, concepto general, y si pone un concepto fuera de los paréntesis, primero busca lo general y luego va a lo específico que es fuera del paréntesis, ¿ya? Por favor, cualquier cosa, pregúnteme nomás, ¿ya? Todos estos son buscadores booleanos, es decir, usted lo puede buscar en una base de datos y puede aplicarlo también en Google y tiene la misma función, ¿ya?
Son funciones universales en los buscadores. Ya yo les voy a enseñar unas funciones específicas en Google también, que yo creo que les puede servir harto, ¿ya? Entonces, otro truco del oficio de la búsqueda bibliográfica es cuando usted ocupa, ¿ya? Usted puede ocupar el asterisco o el signo de pregunta, ¿ok? ¿Cuál es la función del asterisco? Es que si usted escribe, usted quiere buscar conceptos relacionados, por ejemplo, a la vulneración, pero como usted sabe, no tan solamente se refieren a la vulneración, o no se escribe solo vulneración cuando se habla del mismo concepto, sino que se habla de vulnerabilidad, vulnerados, vulnerabilizados, vulneraciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el asterisco? Sustituye todo lo que venga después de lo primero que usted ponga. Entonces, si usted pone vulnera asterisco, entonces el buscador, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a tirar todos los resultados que diga vulnera y todo lo que aparezca después. Vulneraciones, vulnerabilidad, vulnerabilizados, vulnerables, ¿ya? El buscador rellena todo lo que haya o todo lo que encuentre después de las palabras que usted escribió, ¿ya? Y para eso uno ocupa, pregunta se ocupa cuando usted quiere reemplazar una sola palabra, ¿ya? Yo le aconsejo que mejor ocupe el asterisco, ¿ya? No, sin espacio, sin espacio. Usted pone, por ejemplo, ahí en el ejemplo, vulnera, asterisco, y le va a buscar y va a encontrar todo lo que aparezca ahí sobre vulneración, vulnerabilidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y si esto lo mezclo ya con los paréntesis, voy a tener una búsqueda mucho más precisa. Recuerden, ¿qué pasa si yo quiero hablar sobre las vulneraciones que existen en la atención primaria de salud en un contexto comunitario? Chuta, son muchas cosas las que tengo que buscar, pero no. Puede ser que usted resuma su investigación, paréntesis, atención primaria o atención primaria en salud y comunidad. ¿Qué es lo que va a hacer el buscador? Va a buscar todos los papers que tienen estos dos términos. Ya, atención primaria y comunidad. O puede ser atención primaria de salud o comunidad. Entonces, lo que va a hacer el buscador va a buscar uno u otro, ¿ya? Ahí tiene que, esto es como una forma más compleja de pensar los buscadores booleanos, ¿ya? Y si además, fuera del paréntesis, usted pone vulnera y asterisco, entonces le va a tirar todos los resultados que se desprendan de la búsqueda de la primera búsqueda que se da entre los paréntesis, ¿ya? Entonces, va a delimitar atención primaria y salud y comunidad, por ejemplo, y va a aparecer todos los, no los van a aparecer, perdón. Los buscadores van a hacer esa distinción, ¿ya? Y luego a usted le van a mostrar, además, dentro de ese primer grupo de búsqueda, le va a mostrar a usted todo lo que se relaciona con vulneración, vulnerabilidad, etcétera, y así también amplía el rango de búsqueda sin necesariamente tener que estar buscando y cambiando a cada rato la palabra o cambiando solo una palabra para que después le aparezcan 10.000 papers distintos, ¿ya? Por favor, cualquier duda, consulta, pregunta, me la hacen nomás, ¿ya? Puede ser que de repente se enreden un poquito, pero la idea es que podamos compartir acá la lógica que sigue y las posibilidades que tiene. Yo después les voy a mandar esta grabación y también les voy a mandar el link del PPT, ¿ya? Otro ejemplo, aquí por ejemplo también ustedes pueden, esta función de truncar los conceptos para aumentar la capacidad de búsqueda, pues también se refieren a lo mismo, por ejemplo, la palabra chill. Entonces usted puede buscar children, child, childhood, ¿ya? Que se refieren que se pueden referir al mismo fenómeno en el cual usted quiere indagar, ¿ya? Poniéndole ahí el asterisco, ¿ya? Lo otro es que usted sepa que cada cosa que usted pone entre paréntesis, cualquier buscador va a encontrarlo, va a identificar los conceptos importantes y los va a buscar todos juntos, ¿ya? Eso es importante. Cuando usted ponga algo entre paréntesis,
lo que va a hacer es que los buscadores identifican inmediatamente los conceptos centrales y buscan todo, ¿ya? Eh, sin embargo, si usted, en vez de usar paréntesis, porque les va, por ejemplo, acá dice, en la educación en línea, según la educación online por la pandemia del COVID-19, si usted busca eso entre paréntesis, le van a aparecer papers de todo tipo, ¿ya? En donde haya uno solo de estos conceptos, dos de estos conceptos, todos los conceptos en un solo paper, va a tirar toda la información, ¿ya? Es un paneo específico, por ejemplo, la psicología en Chile, póngalo entre comillas, porque lo que va a hacer los buscadores va a buscar específicamente todo lo que esté entre esas comillas, de esa forma y no de otra, ¿ya? Entonces, si usted quiere hacer una investigación acerca de la historia de la psicología en Chile, usted puede poner entre paréntesis historia de la psicología en Chile y le va a buscar exactamente esa frase en los papers en los cuales usted quiera indagar, ¿ya? Para eso se ocupan las comillas. Y como les dije, ahí como preguntó ahí la Caro, esto sirve no tan solamente para los buscadores, sino que también en Google. Todo buscador responde a estas mismas funciones, ¿ya? Y algo súper importante que también me pasa mucho cuando me toca revisar trabajo es que no confíen en cualquier página, ¿ya? Es importante también que empiecen a diferenciar lo que es la literatura o el conocimiento validado por la comunidad científica, en el fondo, cuando se trata de escribir, por supuesto, un artículo académico. Un ensayo, por supuesto, que ustedes pueden darse mucha mayor libertad, pero generalmente los artículos científicos, que además están definidos por APA, y que además cambió ahora que se actualizó APA 6 a APA 7, implica también un formato súper rígido, ¿ya? Y aquí lo que me gustaría compartirles es que ustedes pudiesen hacer un análisis también de los recursos que encuentran por Internet y por Google, y eso tiene que ver con que evalúen la fiabilidad de las páginas web en las cuales ustedes están. Y para eso, aquí les entrego cinco tips para que ustedes puedan decir como, mira, es una página fiable, ¿ya? Y con fiable no me refiero a que diga o no la verdad, sino de que lo que está proponiendo es claro, es coherente y es pertinente, ¿ya? Entonces, la primera categoría o el primer como dimensión para definir si la información que tenemos de una página es la exactitud. Y esto se relaciona con que la página define súper bien quién escribió qué, cuándo lo escribió, si uno puede tomar contacto con esa persona. Entre más datos, mucho más fiable, ¿ya? Por otro lado, también nos vamos a encontrar con la autoridad. Es decir, son páginas también que responden son páginas que son páginas oficiales de instituciones, de organizaciones. Ah, perfecto, entonces yo puedo leer ahí su misión, su visión y por lo tanto sé también desde dónde hablan. Y eso también aumenta la fiabilidad de la información, ¿ya? En general siempre se mide esto como por carácter objetivo, ¿ya? La tercera dimensión se llama objetividad. Yo la cambio, información objetiva. Más bien hay que buscar información coherente y pertinente, ¿ya? Es decir, que la página ofrezca información precisa, que es clara al presentar la información y que en el fondo, ¿cómo decirlo? Es sincera en el sentido de lo que quiere decir con respecto a los lineamientos de esa página, desde donde están sacando esa información, ¿ya? Que sea actual, es decir, entre que sea actualizada, que sea una página que se actualiza regularmente, ¿ya? De repente uno se mete a páginas donde la última entrada de información fue hace 6, 7 años, ¿ya? Desconfío un poco de esas páginas también porque no hay actualización, no hay discusión, no hay debate, entonces al parecer no hubo mucho interés o recurso a mantenerla, entonces traten ahí también de ver de qué forma ustedes pueden acceder a otro tipo de información, ¿ya? Y el cubrimiento, y nos referimos a cubrimiento, eh,
si es que usted puede ver la información. Muchas veces llegamos a páginas, ¿ya? Que son importantes, pero que de repente las búsquedas son muy complejas, por ejemplo en Script, ¿ya? Script, ¿qué es lo que te pide? Ahora te pide subir 5 archivos que ya no estén subidos antes y te va a meter, te va a meter ahí publicidad, que te va a poner ahí para engañarte, te va a poner unos botones, no haga clic aquí, te va a mandar ahí a formas de pago, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso es lo importante, cualquiera puede subir cualquier tipo de documento y no necesariamente se le exige cambiar el nombre a algo reconocible, entonces encontrar algo de repente cuesta, ¿ya? Entonces puede ser que le sea mucho más complejo buscar en páginas donde se tiene que suscribir, tiene que pagar o tiene que hacer otro tipo de cosas, ¿ya? Y estos son operadores que usted puede utilizar en Google, ¿ya? Son 3. Define, no sé cómo se pronunciará, pero yo le digo así como entitle, no sé cómo será, y cite, ¿ya? Define, lo que hace es buscar definiciones. Cuando usted no sepa un concepto, lo puede buscar en Google de forma rápida. Entonces usted pone arribita ahí en la URL, usted pone define xizoanálisis, por ejemplo, y le van a aparecer todas las páginas en Google que definen psicoanálisis y los va a que lo hace Google, ¿ya? Les va a tirar las páginas más oficiales, ¿ya? Más fiables al inicio, ¿ok? Cuando usted quiere encontrar una definición de algo. Cuando usted quiere encontrar páginas especializadas en un tema, entonces usted ponga entitled, sin espacio, y agrega ahí lo que usted quiere encontrar, ¿ya? Y por último, site. Site, por ejemplo, es cuando usted quiere encontrar información específica en un sitio web. Cuando el sitio web tiene mucha información, sucede mucho, por ejemplo, con el INE. Uno quiere encontrar información en el INE y está lleno de encuestas, lleno de información. Usted puede poner, por ejemplo, vulnerabilidad social, espacio, site.ine.cl y le va a mostrar todos los enlaces de encuestas o de información que está referido a ese primer concepto que puso en Google, ¿ya? ¿Se puede poner más de un concepto en la misma búsqueda? Sí se puede, ¿ya? Es posible. Y acá, yo ahí les preparé un videito para que lo puedan ver. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar la función del define. Entonces yo pongo define, xizoanálisis y magia. ¿Qué es lo que va a aparecer? Bueno, ahí está desconfiando de que yo en verdad era un ser humano. Y va a aparecer todas las definiciones, ¿ya? Todas las páginas que definen esa información, ¿ya? Ese concepto. ¿Ya? De hecho, va a aparecer recuadrito al lado donde le va a dar la definición. Entonces, si usted después busca, por ejemplo, y ahí ve que puede utilizar más de un concepto, lo primero que aparece, por ejemplo, son las páginas especializadas en atención primaria de salud, por ejemplo, ¿ya? De esa forma es mucho más sencillo. Y ahora vamos a utilizar, por ejemplo, si yo quiero averiguar sobre las becas que tiene la UDP, por ejemplo, dentro de toda la información y las páginas web de UDP, usted pone esa palabra, site, udp.cl, y le va a aparecer inmediatamente el link que le va a dirigir a la información que usted está buscando. Cuando usted quiere buscar información en una página web específica, ¿ya? Eso pues, aquí hay hartas bases de datos. Lo que le digo yo es que identifique EBSCO y ProQuest. Yo se las recomiendo harto porque son páginas bien interesantes donde usted puede trabajar. Acá, por ejemplo, usted puede ver cómo se busca en EBSCO, ¿ya? Ese es como el formato EBSCO, ¿ya? Entonces, ahí yo lo busqué en inglés para obtener información. Ahí usted puede decidir el campo, por ejemplo, si quiere que esa palabra aparezca en el título, en el texto, en todo, ¿ya? En el resumen, etcétera. Usted puede definir dónde quiere que aparezca ese texto. Yo ahí busqué
psicología y desastres socionaturales, que se busque a partir de códigos booleanos, ¿ya? Ahí usted puede marcar que sean textos completos, porque muchas veces también tira textos que no son tan completos, o que son como textos de prueba, entonces no están completos. Ahí usted puede buscar las fechas, o desde qué fecha y hasta qué fecha aparecen. Y de esa forma también se asegura de que pueda buscar información actual, ¿ya? Que sean textos full PDF, ¿ya? Para que no haya problemas, lenguaje, en cualquier tipo de lenguaje, generalmente siempre está todo en inglés, y ahí usted pone buscar y inmediatamente va a lanzar toda la información, ¿ya? Necesaria para realizar su búsqueda. ¿Ok? Lo importante es que va a aparecer mucha información muy actual, que eso es muy necesario también que lo puedan revisar. En general siempre se pide que un trabajo tenga por lo menos 3 o 4 referencias de los últimos 3, 4 años, ¿ya? En un trabajo de investigación, por supuesto, ¿ya? Y a modo de síntesis, entonces, que ustedes puedan recopilar esos términos, armar su tesauro, primero con los términos que a ustedes les apasionen, que a ustedes les guste, que a ustedes los muevan, ¿ya? Para luego seleccionar los recursos de información, dónde van a buscar y de qué forma van a buscar, qué tipo de códigos van a utilizar, sinónimos, cuando usted busque sinónimos ponga siempre el O, añadir nuevos términos, reemplazar los términos, para que usted pueda ese tesauro hacerlo casi como su hoja de ruta de los temas de investigación que a usted le interesan, ¿ya? Eso pues, no sé si tienen alguna duda, consulta, comentario, sugerencia, ¿les sirvió, no les sirvió tanto? Ya, genial, genial, genial. No, gracias a ustedes por conectarse. Yo les voy a enviar el Power, ¿ya? Con los videos incluidos ahí por si acaso. Les voy a enviar el Power, entonces les voy a enviar el video, la grabación. Sí, ojalá le ayude harto, mucho, mucho, mucho. Recuerden que también tienen ahí el apoyo de su ayudante y en caso de que también quiera como eh, necesite más, también mencionó que una investigación de 3 o 4 papers es poquito. Sí, es poquito. Sí, gracias, profe. ¿Qué cantidad ya es buena? Depende del tema de investigación. Pero en general, mira, busque un paper y revise es heavy, pero un paper, y es mucho más claro en los papers cuantitativos, que son, no han revisado papers de medicina, de investigaciones médicas, escriben 3 o 4 páginas y las otras 10 páginas son puras referencias, ¿ya? Sí, de hecho, y tiene que ver con los estilos también de escritura que tiene cada carrera. En psicología en general, siempre se piensa que entre más mejor, ¿ya? Una lógica bien rara, pero bueno, lógica de cientista social, po. Entonces, cuando lo importante es tratar de decir lo mismo de la forma más amable posible, ¿ya? Ese concepto de parsimonia que se llama dentro de la escritura académica. Pero la idea es que usted pueda escribir, si tiene 20.000 referencias y que eso se sintetice en 5 páginas, 6 páginas, 10, 15, que es como lo máximo también que uno publica, está bien, está súper bien. Eso hay que practicar harto, como la redacción y la síntesis, ¿ya? Entre menos palabras para decir lo mismo, le he recomendado dentro de sus revisiones, ¿ya? Como les dije también ahí, ya vamos terminando ahí para que estén tranquilos con el tema de la primera solemne. No va a pasar esta semana porque es imposible que yo le pida una solemne 2 sin que usted sepa el feedback y la devolución de su solemne 1, ¿ya? Eso pues, muchas gracias a ustedes por conectarse, por estar acá. Sé que de repente una lata y conectarse tan tarde, pero aquí estamos. Espero que les haya servido de aquí en adelante, no tan solamente para este ramo, sino que para todo lo que viene. Así que eso pues, muchas gracias. Nos encontramos el martes entonces, ojalá antes de las 3, ¿ya? Para que no se pierdan ahí, que va a estar muy entretenida esa sesión, ¿ya?
Definitivamente la entrega del trabajo es el 7. O sea, nada es definitivo en el contexto en el que estamos. Ustedes como curso me dicen, profe, necesitamos más tiempo, yo no tengo ningún problema. Pero ojalá no pase más allá del 10 para que no se les junte con tanta cosa, ¿ya? Pero ahí ahí yo apelo también a su organización, ¿ya? Eso, pues cuídense mucho, que estén muy bien. Buen fin de semana, descansen, que estén bien. Saludos, cuídense, mucha salud, ¿ya? Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Igual ustedes que estén muy bien. Chao, chao.